No puedo creer que hayas conducido esa cosa hasta aquí. La voz era de mi hermana Megan, una mujer cuyo valor se medía en caballos y marcas. Señaló con un dedo impecablemente cuidado mi fiel Toyota Corolla. Su risa resonó por el césped impecable del club de campo para que todos la oyeran. Ella declaró: «Pareces una niñera que llega a su turno». Pero ese recuerdo se desvanece, reemplazado por uno mucho más nítido del futuro. Es el mismo coche, pero ahora Megan está frente a él. Su rostro es una pálida máscara de incredulidad. Un hombre estoico con traje oscuro, con un auricular en la oreja, habla por su muñeca. Su voz es baja, pero corta el aire. «Señora, por su propia seguridad, por favor, aléjese del vehículo del director». Esa sola palabra, director, flota en el aire entre ellos. Un hecho imposible que destroza todo su mundo. El rostro de Megan se derrumba. Para entender esa expresión hay que retroceder al momento en que mi llegada arruinó su perfecta reunión familiar. Había llegado a la entrada principal del club. Mi modesto Toyota 2008 parecía un bote junto a una flota de yates. El aparcacoches, un chico de no más de 19 años, le dirigió a mi coche una mirada de desdén tan profunda que era casi cómica. Era el juicio familiar y agotador que había visto miles de veces. La silenciosa confirmación de que simplemente no pertenecía allí. El coche era solo una prueba más en el caso que habían construido contra mí toda mi vida. El caso del niño invisible y decepcionante. Antes de que pudiera apagar el motor, Megan ya estaba allí, apretando los nudillos contra mi ventanilla como si yo fuera un repartidor. Soltó su comentario de niñera, proyectando la imagen para nuestros familiares, que sonreían con sorna desde la terraza. La risa picó como siempre, pero fue la llegada del guardia de seguridad del club lo que convirtió la crueldad casual en un espectáculo público. Se acercó con un portapapeles y un aire de autoridad burocrática. «Señora, este vehículo no está registrado en la lista de invitados. Tendrá que aparcar en el aparcamiento adicional». Lo dijo tan alto, tan formalmente. Megan, siempre la magnánima reina, hizo un gesto de desdén con la mano. «No pasa nada, agente. Está conmigo». Entonces se inclinó. Su voz, un susurro teatral, rebosaba de dulzura condescendiente. «Intenta aparcarlo detrás de las cocinas». Y ahí estaba. En ese momento no era solo familia. Era un problema logístico, una mancha antiestética que había que esconder con la basura. Una furia fría y silenciosa empezó a crecer tras mis costillas, aguda y precisa. Ella se rió, pensando que la mayor consecuencia de su broma sería que yo tuviera que aparcar junto a los contenedores de basura. No tenía ni idea de que acababa de insultarme a mí y a mi vehículo delante de la única persona cuya seguridad yo estaba allí para evaluar. Para entender la silenciosa corrección federal que estaba a punto de ocurrir, hay que comprender las dos vidas que llevaba. Para comprender las dos vidas que vivía, primero hay que comprender el universo de mi familia. En el centro de este universo se encontraban dos hijos apasionados, mi hermana Megan y su esposo David. David era un carismático emprendedor tecnológico que hablaba de innovación disruptiva y rondas de financiación con el fervor de un predicador. Mis padres, en particular mi madre, Carol, una mujer que creía que la paz era más importante que la justicia, los rodeaban en un estado de constante adoración. Sus vidas fueron un espectáculo de éxito, y mi familia era el público de primera fila, aplaudiendo cada diálogo. Yo, en cambio, era el tramoyista al que preferían mantener entre bastidores, silencioso y oculto. Esta dinámica nunca fue más evidente que en nuestra última cena de Navidad. El aire estaba impregnado de un aroma a pino y pavo asado, una alegría navideña forzada que se había superpuesto a años de tensiones silenciosas. David, brindando con champán, anunció que su empresa acababa de conseguir otra ronda de financiación de $20 millones. La mesa estalló. Mi padre, un hombre que medía el valor en carteras de valores y titulares, sonreía radiante como si hubiera cerrado el trato él mismo. Mi madre ya estaba planeando cómo incluir este logro en su próxima carta a los familiares. Estaban pendientes de cada palabra suya, con el rostro radiante de orgullo. Fue un momento familiar perfecto. Más tarde, durante un momento de calma en la conversación, intenté compartir una noticia mía. «De hecho, hace unas semanas me dieron un premio en el trabajo», dije en voz baja. Mi madre sonrió con esa sonrisa plácida y vacía que reservaba para mi vida. «Oh, qué maravilla, querida». Seguí adelante, esperando una pizca de interés genuino.
Era el premio al servicio excepcional del Departamento del Tesoro. Por un trabajo dirigí un proyecto especial. Mi padre me dio una palmadita en la mano sin mirarme a los ojos. Su atención ya volvía a David. «Qué bien, cariño», murmuró. «Más hojas de cálculo, Megan, oyéndome». Solté un pequeño suspiro de aburrimiento teatral. Es tan difícil entusiasmarse con el papeleo. Ya sabes, el papeleo, las hojas de cálculo. Esa era la totalidad de mi carrera a sus ojos. Un trabajo administrativo gubernamental aburrido, estable, pero en última instancia sin sentido. En ese momento no solo escuché su despido, vi el libro de contabilidad interno pasar ante mis ojos. El proyecto de la Feria de Ciencias que se perdieron por el recital de ballet de Megan. La graduación universitaria, de la que se fueron temprano para llevar a David al aeropuerto. Las innumerables llamadas telefónicas donde mis logros profesionales fueron recibidos con un «eso es amable» antes de cambiar inmediatamente de tema a Megan. El premio en mi bolsillo, un pesado medallón en una caja de terciopelo, de repente me pareció una baratija barata. Asentí y tomé un sorbo de agua. El silencio confirmó todo lo que ya sabía. Mi realidad profesional, sin embargo, no era un mundo de hojas de cálculo. Era un mundo de habitaciones estériles y sin ventanas en el corazón de Washington, D.C. No era administrador, era el subdirector de la Oficina de Inteligencia Protectora del Servicio Secreto de EE-UU. Mi aburrido trabajo de oficina era una tapadera cuidadosamente elaborada para una vida dedicada a gestionar evaluaciones de amenazas contra las personas más poderosas del planeta. Mi mundo era un mundo de inmensa y aplastante presión, donde un solo descuido podía tener consecuencias globales catastróficas. Era un mundo que no podían comprender. Recuerdo un martes en particular, pocos días después de aquella cena de Navidad. Dirigía un ejercicio de glóbulos rojos en un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. El único sonido era el zumbido sordo de los servidores cifrados y la respiración silenciosa de las otras 5 personas en la sala. Estábamos simulando el próximo viaje del vicepresidente a una región inestable. Un agente de alto rango, con 20 años de experiencia de campo, insistía en que la principal amenaza era un conocido grupo extremista, pero los datos que analizaba contaban una historia diferente. Vi los indicadores previos al incidente que él pasaba por alto, el sutil cambio en las transacciones financieras, los rumores en canales encriptados, la compra repentina de productos químicos comerciales específicos. Era un análisis de patrones de comportamiento y no apuntaba al grupo conocido, sino a un factor de lobo solitario. «La amenaza no viene del norte, señor», dije con calma, señalando una serie de puntos de datos en cascada en la pantalla. «Viene del oeste. Tenemos que ajustar los protocolos de denegación de acceso en la ruta secundaria de la comitiva o dejaremos una ventana de 4 minutos de riesgo inaceptable». El agente empezó a discutir, pero mi jefe, el director Carmichael, un veterano curtido y práctico que lo había visto todo, levantó la mano para pedir silencio. Se quedó mirando mi pantalla un buen rato, rastreando con la mirada las conexiones que había encontrado. Luego me miró y asintió con un gesto brusco. «Hazlo, Odín», dijo, usando mi indicativo operativo. «Ajusta el plan». En esa sala, mi análisis no era papeleo, era lo que mantenía a la gente con vida, mi palabra era definitiva, y mi coche, ese viejo Toyota del que se burlaban, era parte esencial de ese mundo. No era un símbolo de mi incapacidad para seguirles el ritmo, era un símbolo de mi éxito profesional. En mi profesión, el anonimato es mi mayor activo. Lo llamábamos coche fantasma, un vehículo deliberadamente anónimo que podía mimetizarse con cualquier calle, cualquier barrio, lo que me permitía realizar inspecciones discretas sin llamar la atención. Para mi familia era el coche de una niñera, para mis colegas y para las personas que protegíamos. Era la herramienta definitiva del hombre gris, un manto de invisibilidad que me permitía hacer mi trabajo. Era un escudo. Durante una década intenté ganarme su respeto en su idioma, el idioma de la emoción y la familia, pero solo hablaban el idioma del estatus y el poder. El incidente en el club de campo me hizo comprender que era hora de callar y empezar a dar instrucciones formales. Tras la humillación en el club de campo, no me enfurecí, no lloré, regresé a mi mundo de análisis silencioso y metódico y esperé. Sabía, con la certeza de un meteorólogo que predice un huracán, que la ambición de mi cuñado David acabaría creando una oportunidad.
Llegó 3 meses después en un correo electrónico que llegó a mi bandeja de entrada con un suave sonido digital que parecía el martillazo de un martillo. El asunto decía: solicitud de evaluación de seguridad. El lugar era el Club de Campo. El evento era una recaudación de fondos política de alto perfil y el solicitante era David. Buscaba organizar una recaudación de fondos para un secretario del gabinete, un evento diseñado para catapultarlo a un nuevo nivel de influencia. Y según el protocolo federal, cualquier evento que involucrara a un funcionario del gabinete requería una evaluación completa de la amenaza por parte del servicio secreto, evaluación que debía ser aprobada por mi oficina. Mis manos estaban firmes sobre el teclado mientras lo leía. El familiar aguijón de la injusticia había desaparecido, reemplazado por una fría claridad quirúrgica. Esto no sería una confrontación emocional. Mi objetivo no era la venganza. La venganza es confusa. Se trataba de mitigar amenazas y corregir mi situación, una recalibración silenciosa y procedimental de la realidad distorsionada de mi familia, ejecutada con el mismo sistema que yo dirigía. El plan se formó en mi mente con una precisión cristalina, una estrategia de múltiples capas de protocolo y procedimiento. Primero, me asignaría como agente principal para la inspección avanzada del sitio del equipo, una medida estándar pero poderosa que me otorgaba control directo. Segundo, programaría la inspección final de seguridad de alto nivel para la noche de la gala benéfica anual del club, un evento que sabía que mi hermana Megan presidía. Era su evento social más importante del año, el escenario perfecto. En tercer lugar, me aseguraría de que mi jefe, el director Carmichael, asistiera personalmente a ese último repaso. La presencia de un secretario del gabinete era la justificación perfecta para exigir su aprobación directa. A la mañana siguiente, entré en la oficina del director Carmichael con el expediente de David en la mano. Mantuve mi información seria y profesional, con voz monótona. Señor, el solicitante del evento de Oak Ridge tiene varias banderas de bajo nivel. Empecé a señalar las secciones relevantes. Hay algunas irregularidades financieras menores en sus documentos corporativos y algunas conexiones sociales que, si bien no lo descalifican, podrían complicar los protocolos de protección. Nunca mencioné que era mi cuñado. Nunca mencioné a mi hermana, simplemente era el agente Odín presentando un perfil de riesgo. Escuchó en silencio, con los dedos entrelazados ocultando su boca, pero su mirada penetrante y astuta estaba fija en mí. Conocía toda mi historia sin que yo dijera una palabra. Cerró el expediente y me miró. Un largo e indescifrable instante pasó entre nosotros. Entonces una comisura de su boca se curvó, apenas esbozando una sonrisa. Tu evaluación es exhaustiva, Odín, dijo con voz grave y grave. Voy a despejar mi agenda para la inspección final yo mismo. Hizo una pausa y luego pronunció el último comentario crucial. Usaremos tu vehículo para la aproximación discreta. Era luz verde, una luz verde autorizada por el gobierno federal. Los manifiestos estaban archivados. Se planearon las rutas de la comitiva. Se finalizaron las listas de acceso. Estaban entusiasmados por recibir a los poderosos. No tenían ni idea de que la persona más poderosa de la sala llegaría en un Toyota Corolla. El aire afuera del Oak Ridge Country Club estaba impregnado de un aroma a dinero y privilegio. Desde mi coche, aparcado a cada una manzana de distancia, podía ver las luces de colores titilar en los árboles y oír el lejano tintineo de risas y el tintineo de las copas. Era la noche de la gala benéfica anual. El mayor logro social del año para mi hermana Megan. A través de mis prismáticos podía verla, una visión en seda, revoloteando entre los invitados como una mariposa monarca. Su esposo, David, estaba justo a su lado, besuqueándose con un congresista local, con el rostro radiante de presunción. Eran los reyes de este pequeño reino, y esta noche yo estaba allí para realizar una inspección formal de los cimientos de su castillo. Respiré hondo para tranquilizarme y arranqué el coche. El plan estaba en marcha. Mientras mi viejo Toyota Corolla crujía por la entrada de grava, vi la familiar mirada de desdén en el rostro del nuevo aparcacoches. Pero esta vez era diferente. Al detenerme, 2 imponentes Suburban negras con matrícula diplomática se detuvieron justo detrás de mí. Sus ventanas tintadas reflejaban la ostentosa fachada del club. El aparcacoches se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Salí del coche vestido con un elegante traje de pantalón oscuro, el equivalente civil a un uniforme.
Un momento después, la puerta del copiloto de mi Toyota se abrió y apareció el distinguido director canoso Carmichael. Todo el personal del aparcacoches, junto con la seguridad del club, se quedó rígido. Lo reconocieron al instante. El aire crepitó con una nueva autoridad tácita. Megan me vio. Entrecerró los ojos e interrumpió la conversación de inmediato, marchando por el césped con la furia justiciera de una reina cuyos dominios han sido invadidos por un campesino. Al principio, ni siquiera pareció notar la presencia del director Carmichael. Su mirada se centraba en mí como un rayo láser de indignación. «Alex, ¿qué es esto?», siseó con la voz baja pero temblorosa de ira. «¿A quién has traído? Tenemos una lista de invitados estricta. No puedes aparecer así como así con tu jefe». Hizo un gesto vago hacia el director, suponiendo que solo era un gerente de nivel medio al que había arrastrado presuntuosamente. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el director Carmichael dio un pequeño paso al frente. Su sola presencia dominaba el lugar. «Señora», dijo con voz tranquila y resonante, «soy el director Carmichael. Creo que su esposo nos espera. Estamos aquí para el último repaso de seguridad del evento que propone». Megan cerró la boca de golpe. El nombre, el título, no encajaba, pero era lo suficientemente importante como para dejarla atónita, sumida en un extraño silencio de asombro. El gerente del club y su jefe de seguridad prácticamente corrieron hacia nosotros, pálidos y marcados por el pánico, mientras tartamudeaban disculpándose por la desagradable bienvenida y comenzaban a guiarnos hacia la entrada principal. Megan nos seguía de cerca, con la mente a toda velocidad intentando conectar los puntos que se negaban a alinearse. Sus ojos no dejaban de ir entre mí, el imponente director y las dos Suburban negras. Entonces lo vio, mi Toyota. No lo habían enviado al estacionamiento adicional ni lo habían escondido detrás de las cocinas. Estaba aparcado justo delante de la entrada principal, un lugar de honor reservado para el invitado más distinguido. Una nueva oleada de furia cruzó su rostro. Esta era la última humillación. Se dirigió hacia mi coche, dispuesta a exigir que lo movieran para restablecer el orden. Corrió a la parte trasera del vehículo, buscando con la mirada una razón, una explicación para esta infracción, y vio la matrícula. Era simple, austero y carecía por completo de decoración. Solo 7 caracteres. USG 02. No le decía nada. Era solo una placa simple y extraña. Pero el jefe de seguridad del club, que la había seguido, vio hacia dónde miraba. Se inclinó y habló en un susurro silencioso y reverente, como si compartiera un secreto de estado. «Señora», susurró, «ese es el coche principal del director. USG 001 es el presidente. USG 002 es el director del servicio secreto». Megan se quedó paralizada. Todo su cuerpo se puso rígido. La ira en su rostro se desvaneció en una máscara de pura conmoción e incomprensión. El coche del director. La idea era absurda, pero Alex lo conducía. Mi hermana se quedó allí, atrapada en una silenciosa y violenta colisión entre su narrativa de toda la vida sobre mí y la realidad imposible que representaban 7 caracteres en un trozo de metal. En ese preciso instante, el director Carmichael se detuvo y se giró hacia mí. Su voz se oyó con claridad a través del camino de entrada. Me miró directamente, frente a mi hermana, frente a todo el personal del club, y usó mi título formal. «Director», dijo. Su evaluación inicial de la amenaza fue acertada. «Deniegue el permiso. Este lugar no es seguro». Los ojos del jefe de seguridad se abrieron de par en par al comprender. Me estaba mirando. Y en ese instante, el mundo de mi hermana se hizo añicos. Su mirada pasó de la matrícula al director Carmichael y luego a mí. Su cerebro finalmente lo conectó todo, con gran agonía. La niñera, la aburrida administrativa, la conductora del USG 002, la mujer a la que acababa de llamar directora. Su rostro, que había sido un lienzo para tanta burla y condescendencia, simplemente se derrumbó, dejando solo la conmoción vacía de una verdad demasiado devastadora para procesar. Mi hermana siempre quiso un asiento en primera fila para el poder, y allí, en el aparcamiento de su propio club, por fin consiguió uno. Nunca imaginó que quien conduciría sería yo. No nos quedamos ni un segundo más. El director Carmichael y yo nos dimos la vuelta y caminamos de vuelta a mi Toyota. El silencio entre nosotros se llenó de una profunda comprensión tácita. No miramos atrás, no hacía falta. La imagen del rostro destrozado de mi hermana quedó grabada para siempre en mi mente,
un monumento desolador a una visión del mundo que acababa de ser demolida. Detrás de nosotros, la gala perfectamente orquestada se había convertido en un torbellino de susurros confusos y miradas de pánico. El motor de mi Corolla arrancó con su familiar y humilde rugido, un sonido que ahora parecía el sonido más silencioso y definitivo de la caída del micrófono de la historia. Al alejarnos, mi propio equipo de seguridad nos siguió. Su presencia, una silenciosa barrera protectora entre el caos que dejaba atrás y el mundo ordenado y exigente al que regresaba. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para ellos. La noticia de la abrupta cancelación de la recaudación de fondos, oficialmente citada como problemas de seguridad imprevistos, fue un desastre de relaciones públicas para David. Su imagen, cuidadosamente elaborada, de figura influyente en ascenso, se desvaneció de la noche a la mañana, reemplazada por rumores de inestabilidad y falta de criterio. Su círculo social, un ecosistema voluble basado en la percepción del poder, comenzó a rechazarlos. Megan, la reina del club de campo, se sintió repentinamente aislada. Seguí las historias con una especie de distanciamiento clínico. Su colapso no fue mi victoria. Fue simplemente la inevitable consecuencia gravitacional de su propia arrogancia al enfrentarse a la inflexible realidad de mi mundo. Un año después, ese mundo también había cambiado para mí. El director Carmichael se jubiló, dejando un legado de integridad y servicio. En su lugar, el presidente me nombró. Ahora era el director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El título me pesaba, ¿verdad? Me encontré de pie sobre la famosa alfombra del despacho oval, el sello presidencial, con un peso tangible bajo mis pies. El aire en la sala era diferente, cargado con la presión de la historia y las decisiones trascendentales. Le informaba al presidente sobre una amenaza internacional en desarrollo. Con voz tranquila y firme le exponía la información, los riesgos y mi plan de acción recomendado. No hubo aplausos, no hubo aduladores familiares, solo la serena intensidad de la conversación más importante del mundo, una conversación en la que yo era un participante crítico y de confianza. En esa sala sagrada y silenciosa, mirando al líder del mundo libre que me escuchaba con atención, finalmente comprendí. Mi legado no era algo para anunciar en una cena de Navidad, era algo que se ganaba minuto a minuto en salas como esta. Era un legado de competencia discreta, de inmensa responsabilidad asumida sin fanfarrias. Era un legado de servicio, no de estatus. Más tarde esa noche, volví a casa en la parte trasera de mi sedán blindado oficial. El viejo Toyota llevaba mucho tiempo descontinuado, una reliquia de otra vida. Mi teléfono vibró y contesté. No era mi madre, que llamaba para hablar de Megan. Era Mark, el brusco agente veterano de mi equipo de Red Cell. Estaba contando un pequeño tropiezo del entrenamiento de ese día. Cómo un agente novato había confundido al perro de terapia de un dignatario con una amenaza potencial. Me reí, una risa profunda y genuina que me salió con naturalidad. Esta era mi familia ahora, este círculo de profesionales que conocían mi indicativo, que respetaban mi criterio y que compartían el mismo humor negro y absurdo forjado en el crisol del trabajo de alto riesgo. Nuestros lazos no se basaban en la obligación, sino en el respeto mutuo. Al llegar a mi tranquilo y seguro hogar, revisé el correo. Entre el surtido habitual de catálogos y correspondencia oficial, había un único sobregrueso. La letra era de Megan, la misma caligrafía dramática y ondulante que había visto en toda una vida de tarjetas de cumpleaños que siempre me parecían una ocurrencia tardía. La sostuve en la mano un momento, sintiendo el peso de sus páginas. Sabía que estaban llenas de excusas, de «por favor», y quizás incluso de una disculpa vacía y desesperada. Entré y dejé la carta sin abrir sobre la superficie pulida de una mesita auxiliar. Durante un largo instante la observé. Luego le di la espalda y me acerqué a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que centelleaban abajo. No necesitaba leerlo. Mi paz ya no estaba en sus manos, era mía. Mi hermana creía que tu valor estaba aparcado en la entrada, a la vista de todos. Aprendí que el verdadero valor es la seguridad silenciosa e invisible que brindas a los demás, reconocida solo por quienes importan. Si alguna vez has subestimado tu valor por las apariencias, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu verdadera licencia siempre se respeta.